Saludos, heroico pueblo venezolano y a todos los pueblos del mundo. El día de hoy vamos a compartir con un venezolano nacido en Teresén el 9 de junio de 1929. Maestro por excelencia, se graduó de abogado en la Universidad Central de Venezuela, doctor especialista en hidrocarburos, fue ministro de hidrocarburos del comandante Hugo Chávez, secretario general de la OPEP y agricultor frustrado que terminó aquí sembrando estas maticas de stevia espectaculares que nos ha permitido compartir el honor en su casa, en su hogar, donde convive con su señora esposa y donde hace vida todavía como académico de la Universidad Venezolana de los Hidrocarburos. Me refiero al doctor Álvaro Silva Calderón. Doctor Silva Calderón, usted me estaba echando unos cuentos ahorita aquí muy buenos. Cuando era conspirador allá por su pueblo natal, se vino para Caracas. ¿Y cómo llegó aquí a Caracas? Aquí a Caracas casi llegamos a pie. No había mucha vialidad. Ni autobuses. Ni autobuses. Sí, unos antiguos autobuses, una vieja y única línea de autobuses que comunicaba Caracas con el oriente, pero en eso nos vinimos por la vía de los Llanos. Por la vía de Guárico. Sí, la vía, tocando algunos puntos solamente, era como salir Maturín, El Tigre, Pariaguán, Santa María de Ipire, El Sombrero, San Juan de los Morros, Las Tejerías. Pasaron por, ¿cómo se llama? Por los Teques y entrábamos por Antímano. Por la carretera. Claro. Esa era la única vía que existía. Por Ortiz pasaron. Pasamos por Ortiz, sí, por las casas muertas y las vimos muy de cerca, enormes mansiones abandonadas pues, por efecto del paludismo y del latazo que había en Venezuela. Así llegamos alrededor del año 46 a Caracas. Habíamos cursado nuestros primeros estudios en Maturín, donde ni siquiera había liceo, sino un viejo colegio federal. Que así se llamaba, hasta sexto grado, creo. No, ya había bachillerato, se alternaban los años, un año sí, un año no. Hice el primer año en Maturín y luego vine a Caracas para concluir mi estudio de bachillerato en el Liceo Andrés Bello. Ahí cerquita de donde está ahorita el Hilton, lo que era el Hilton. Frente al Parque Carabobo. Frente al Parque Carabobo, exactamente. Este liceo, junto con el Fermín Toro, pues eran los principales liceos que existían en Caracas. Allí terminé mis estudios de bachillerato y luego ingresé a la Universidad Central, donde, como se ha dicho, me gradué en 1956 de abogado y me dediqué al derecho laboral, que era mi actividad. Esa era la principal área. La principal era del ejercicio. Y como había comenzado también, mientras estudiaba bachillerato, como maestro de escuela, a dar clases en la escuela José Martí, que está en Sarría, de primaria. En el centro de Caracas. Y de allí, al concluir los estudios de Derecho, opté para la Universidad Central e ingresé a la Universidad Central, donde entré con mucho pelo en la cabeza y salí como estoy, así sin pelo. Doctor, ¿y qué pasó con la agricultura? Que estas maticas de stevia, de oreganón, ¿cómo es eso que de ahí brincó para allá para el petróleo? Bueno, vamos a ir caminando ahí para yo nací en el campo y me crié en el campo. Además, cuando me vine ya era un hombre, pues. Y mis hábitos campesinos yo no los he podido abandonar, pues nunca me he hecho un citadino. Es que me siento muy cómodo y muy confortable en el campo, pues. De manera que mi hobby
no son los deportes de ciudad o alguna de esas cosas, sino la pesca, ir al río. Fíjate. Y con frecuencia pues voy allá. Y en la casa pues trato de reproducir, de replicar lo que había en el campo, siempre, las matas. Como ustedes ven aquí, en esta casa hay abundancia de matas en un espacio muy pequeño. 2 matas de mango, 2 matas de aguacate. Esa la sembró usted, mi No, mamá. la sembré yo. 2 matas de guayaba, una mata de caimito, que poco se conoce aquí en Caracas. ¿Caimito? ¿Dónde está el caimito? Al frente, traído de mi tierra, y se reprodujo muy bien. Una mata de zapote, que me da bastante zapote de cosecho. Y que tampoco la gente lo conoce mucho. Tampoco lo conocen mucho. Es que es una fruta Legumbre, lo que ven al fondo es una mata de laurel, para condimentos. Para que la gente sepa que la hojita de laurel todavía se usa. Sí, para se usa el laurel. Y por supuesto todo lo que llaman las hierbas aromáticas y medicamentosas. Y la pasión por las orquídeas, doctor. Y las orquídeas, por supuesto. Mi pueblo es un pueblo de orquídeas, pues, un pueblo de cierta altura. Esta es una catleya, ¿no es? Catleya, Sí. Catleya gaskeliana. Gaskeliana. Esa que está allí, sí. Hermana de la catleya orinoquia. Sí. Son parientes, una de las tantas de. Tenemos una allá que yo tengo muy, muy cuidada, que es la Catleya alba caripensis. Esa Típica es de mi tierra, endémica. la pura blanca, endémica ya. Bueno, vamos a enfocar ahí, Coco. Esa esta- catleya endémica que. Está ya aceptada, no está florecida todavía, está a punto de florecer, pero son blancas puras, esas las tengo servidas. Y algunas phalaenopsis que también crío por ahí. Mira que tenemos la combinación entre lo ornamental y lo alimenticio, y lo medicamentoso. Lo medicamentoso, ¿no? Yo creo que. Si quieres, si quieres toronjila, ya tienes una mata de toronjila. ¿Cuál es ese toronjil? Vamos a ver, aquí está, mira. Esto es espectacular, huele riquísimo. Él lo tiene. Esta no es, es Esa. esta que está aquí. Nosotros tenemos una cámara que tiene olfato. Vamos a ponerla aquí para que la gente lo huela. Mira, huele aquí. Pero es que la camarógrafa parece que hizo una tesis sobre cosas agrícolas también. Sí, es una verduga. Sí. Y aquí tenemos Ricky también. Y tenemos, ¿cómo que se llaman estas? Bromelia. Bromelia, sí. Un jardín bellísimo que Bromelia. cultiva el doctor Álvaro con su. Y ese es el laurel. con su señor. Es el laurel. Este es laurel. Ah, mira. Qué bueno. No sabe Sería nada. bueno también que poncháramos ahí la mata de zapote y la mata de caimito, que esa, muy poca gente Las conoce. conoce esos árboles. Mire, Y por doctor, supuesto, estas plantas que estuve aquí tienen más de 100 años. Estas. esto es el hecho Eso porque eso fueron de la abuela de Judy, de mi de su esposa. esposa. Y me las traje para acá. O sea, que este es un Más helecho que centenario. conmigo tienen 60 años. Conmigo. Y con ellos tenían no sé cuántos años. ¿Quién sabe cuántos años más? Sí. Usted me dijo que se consiguió con un paisano suyo llamado Luis Alfaro Cero, que se Sí. conocieron por aquí por Caracas, Sí, cómo no. en aquellos tiempos de luchas políticas fuertes. Así fue. ¿Cómo fueron esos encuentros, doctor? Bueno, el cuento de las mocedades. Muy joven todavía, pues en la época de la dictadura estuvimos en la lucha clandestina y era Acción Democrática y el Partido Comunista los que comandaban esa lucha. Los dos actores políticos. Y por estábamos excelencia. allí junto con ellos, cooperábamos y teníamos alguna actividad de eso. En esa época lo conocí, tuve que auxiliarlo en algunas cosas, pues. Andaban conspirando. No vamos a decir No vamos a decir, pero no se pueden contar. Doctor, ¿y desde cuándo no va para Teresén? Desde antes de la pandemia, que estuvimos dictando unos cursos en Maturín, Ajá. de Derecho a los Hidrocarburos, y nos quedaron unos 2 días libres y nos fuimos con todos los alumnos hasta allá para mostrarles las haciendas de café. Caripe es un productor de café. Sí, café Cómo muy era el bueno. proceso de siembra, cómo era el proceso de cosecha y de procesamiento del café. De post cosecha, correcto. Y entonces aproveché para visitar el pueblo en esa época. Familia. Usted tenía aquí dos íconos, dos reliquias. Los que hijos, quiere mostrar. no, yo tengo aquí en mi closet mi braga, que yo Vamos a sacarla, pues, cortar las gramias de mi agricultura, Aquí está pero cuando traje de astronauta agrícola. cuando el
cuando el rector me reclama, y tengo mi toga. Y aquí también su traje de astronauta con todos sus aditamentos, de uno u otro, los dos para la formalidad del campo. Así es. Y de la academia. Y de la academia. Mira, el doctor Álvaro nunca pierde la formalidad de su vida, pero también nunca ha perdido su buen humor. Y hoy vamos a estar conversando con él sobre un tema de mucha actualidad que tiene prácticamente al mundo en vilo, que es el tema de los hidrocarburos. El aporte que Álvaro Silva Calderón ha hecho a todo lo que es la legislación de los hidrocarburos en nuestro país y su visión de las sanciones que prácticamente han impuesto a nivel global contra nuestro país, contra el petróleo. Vamos a estar conversando con el doctor Álvaro Silva Calderón sobre petróleo y sobre geopolítica de los hidrocarburos.